Bueno, bienvenidos todos. Como parte de lo que les había comentado, nosotros acá en la maestría pues tenemos dos énfasis. Tenemos el de banca y de comunicaciones. Prácticamente hoy vamos a ver uno de los modelos y lo podría decir como un framework que nos sirven a nosotros para hacer diseños de toda la arquitectura desacoplada. Por eso dice aquí desacople de servicios financieros. ¿Por qué? Porque nosotros, pues tradicionalmente cuando desarrollamos aplicaciones, como buenos ingenieros, pues tratamos de hacer el desacople indirectamente, tal vez no lo llamamos así, pero para que podamos reutilizar. O sea, tenemos una capa de servicios, tenemos una capa donde está la aplicación y pues tenemos la parte de data tradicionalmente, independientemente en donde nosotros lo vayamos a implementar. Antes de que nosotros pues podamos hacer los desarrollos, pues sí deberíamos de saber que existen soluciones que pueden apoyarnos. Recuérdense que nosotros en este curso de Java estamos viendo pues capa media, cómo se configura, cómo se conecta con otra arquitectura. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de los servidores web, que por ahí más tarde los vamos a revisar. De cómo podemos ir acoplando y hacer de una arquitectura básica a hacerla una arquitectura un poco más compleja, pero por temas de que queremos que sea segura y que podamos también tener, ir desfragmentando cada uno de los componentes que deberían de estar. Ahora, cuando nosotros hablamos de BIAN, tal vez este no es un tema muy conocido y esto es para el tema del sector de banca. BIAN prácticamente es un estándar de la industria bancaria. Nos da directrices donde nosotros podemos ver las aristas de la perspectiva de negocios, su estrategia, su modelo y la capa de los servicios o APIs en alguno de los casos, que todo este estándar es para poder proporcionar, se podría decir, de una forma ágil nuevos productos digitales. Esto realmente es un estándar para productos digitales del sector bancario y que puedan también tener un ecosistema de open banking, o sea, de banca abierta. ¿Por qué lo estamos viendo acá? Como les comentaba, nosotros aquí en la maestría pues tenemos un énfasis de banca, por eso lo tenemos que ver, y no precisamente porque sea banca lo vamos a aplicar en ese segmento. Se van a dar cuenta que es bien útil cómo podríamos trabajarlos en otros segmentos y hoy lo vamos a hacer con un ejemplo de la universidad. Entonces, bajo esa perspectiva, para que ustedes puedan tener un poco más de contexto, nos vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es BIAN? Pues BIAN no es más que este consolidado de grandes bancos de primer mundo que se han integrado para poder ser un poco más ágiles. ¿Y en qué sentido? Hoy los procesos de los bancos pues son colocación, captación, por ejemplo, y esos son los mismos, o sea, en una cuenta monetaria, una cuenta de ahorros, yo la puedo activar desde cualquier forma, pero al final lo único que va a variar es la tasa preferencial que me dé, por ejemplo, cada banco cuando estoy hablando de temas de colocación, digamos, de cuentas, y perdón, de captación, y cuando estamos hablando de colocación, cuando estamos hablando todo el tema de créditos como tal. Por ahí en algunas de sus iniciativas que yo estaba viendo, tenía relación con esto y se van a dar cuenta que lo van a poder aplicar ustedes de forma muy fácil. Listo. Ok, entonces, ¿en qué nos ayuda BIAN? Pues BIAN prácticamente le ayudan los bancos a que no tengan que inventarse lo que ya se sabe que, como les mencionaba, procesos bancarios de aquí a la China van a ser lo mismo, ¿sí? Lo que cambia es las reglas de negocio o las preferencias en las tasas que normalmente los bancos dan, pero lo demás es lo mismo en todos los sectores bancarios, exactamente lo mismo. Entonces, BIAN nos da un marco de referencia, un modelo que nosotros podemos aplicar para que pues nosotros no tengamos que volver a hacer las cosas. Nos dan procesos, nos dan APIs y nos dan diferentes tipos de, se podría decir, diseños ya preestablecidos que nosotros los podemos tomar, los podemos acoplar y ya nosotros pues podemos definir qué sí aplica para nosotros y qué no, porque al final nos da una base para que nosotros no tengamos que inventarnos o empezar de cero. Por ejemplo,
ustedes quieren sacar, y por eso dice aquí la industria en los estándares de banca digital, ustedes quieren sacar un producto digital y quieren hacerlo estándar. ¿Y por qué estándar? Porque queremos que en un ecosistema de banca abierta, ya sea una fintech, ya sea un Walmart, ya sea Amazon, o sea, cualquiera de los partners que podamos tener puedan pegarse de una forma muy fácil al sector bancario y que no tengan que hacerlo de cero, ¿sí? Entonces, vamos a meter ahí alguien. Entonces, BIAN nos da ese modelo ya preestablecido. Ok, y como dice acá, su misión es proveer a un mundo mejor la arquitectura bancaria y estándar tecnológico de los bancos. O sea, prácticamente él parte de dos cosas. Uno, es que nosotros podamos tener lo que es de negocio, ¿sí? Y que podamos tener la perspectiva técnica. Entonces, para nosotros se nos hace más fácil porque no tenemos que poder ahí identificar que el negocio se está inventando si no ya existe un estándar. Y entonces nosotros ya tenemos, por ejemplo, un modelo, un diagrama de tendencias, un modelo ontológico, donde nosotros podemos tener ese estándar, ¿sí? Luego, como ustedes vieron en la primera presentación, aparecía un tema de desacople. Ahora, ¿por qué hablamos de un tema de desacople? Porque, como les mencionaba, tradicionalmente nosotros, cuando desarrollamos en tres capas. Casi que la lógica de negocio, reglas de negocio, los procesos están amarrados a pantallas en cualquiera de ellas, sea que lo estemos hablando de un tema web o lo estemos hablando de un tema de una aplicación móvil, ¿sí? O una aplicación standalone. Todo lo ponemos dentro de ahí, posiblemente internamente, pues sabemos que está llamando un servicio, pero todo está dentro. Cuando tenemos que hacer un cambio, que el proceso cambia, que la regla de negocio cambia, pues tenemos que tocar el código. Y lo que nos dice bien es, no, o sea, desacopla, trata de que esto sea como Legos y que tú puedas colocar una pieza y la puedas reutilizar en cualquier otro sistema sin que tengas que amarrarte a uno. Y que pueda ser lo más flexible posible para que tú tengas una evolución digital. Por eso dice ahí las 9 capas de evolución digital. Ahora, BIAN no trabaja solo. BIAN necesita de otras buenas prácticas o otros marcos de referencias, porque BIAN solo nos dice, bueno, aquí está el diseño, puedes usarlo como banco, aquí están los procesos de negocio, aquí están los servicios que se pegan a los procesos de negocio, pero tú decides cómo lo quieres integrar dentro de tu entidad financiera. Pero nosotros lo tenemos que ver con otras buenas prácticas y por eso menciona el tema de TOGAF. Nosotros en otros cursos hemos visto esto. TOGAF es un marco de referencia que nos sirve para temas de arquitectura empresarial. ¿Y por qué lo tenemos que ver? Porque nosotros no tenemos que descuidar que vemos procesos de negocio, vemos los sistemas que están detrás de estos procesos de negocio, la información que se puede dar en esos procesos de negocio o datos y dónde van a estar todas esas 3 capas montadas dentro de. O sea, sabemos que hay una arquitectura tecnológica que ya sea web o que sea on-premise, ¿sí? O que sea cloud, perdón, o on-premise, pues nosotros lo tenemos que colocar, ¿sí? Entonces, sí tenemos que saber cuándo tenemos que estar de la mano con otra buena práctica. En este caso, TOGAF se divide en 4 dominios, que es lo que les mencionaba. El primer dominio es procesos de negocio, segundo dominio es el de datos, tercer dominio es el de todos los sistemas de información y el cuarto es todo lo que es la infraestructura, ¿sí? Todo lo que soporta, todas las telco, todos los sistemas operativos, toda la parte de la capa media que soporta va en esa parte y todo lo que para nosotros sean servicios, todo lo que sea el software como tal, ya sea que sea desarrollado por nosotros o no, pues nosotros tenemos que colocarlo en una de esos 4 dominios que utiliza TOGAF para que la arquitectura que nosotros hayamos diseñado de nuestro producto
o de nuestro sistema digital, pues lo podamos ir implementando en el deber ser sin descuidar esas 4 aristas. ¿Por qué? Porque la arquitectura empresarial nos da la radiografía de todo lo que toca transversalmente en una organización. O sea, yo sé que lo que yo vaya a hacer, si estoy basándome en los procesos de negocio, pues esos procesos de negocio van a estar alineados a la estrategia. Y si es así, entonces yo estoy dando valor a la organización y yo sé que estoy viendo que ese proceso que le da valor, pues tiene información que en algún momento voy a tener que le va a dar valor a la organización. Sé que existen sistemas que van a poder acompañar y poder hacer posible que ese proceso de negocio exista, que ojo que no necesariamente tiene que ser procesos automatizados o procesos en sistemas, ¿sí? Porque pueden haber procesos que sean híbridos, que yo los haga manuales y que sean, digamos, digamos que automatizados en un sistema. Entonces, tenemos esa parte. Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de una arquitectura desacoplada, conozcamos las capas que nos da bien para una evolución digital y que conozcamos TOGAF, cómo implementarlo. Ok, entonces, lo otro es, nosotros vamos a estar escuchando por ahí el tema de un coreless banking, en este caso es una arquitectura sin core, ¿sí? O sea, me olvido del core bancario. Existen, se podría decir, bancos digitales que no necesariamente hoy necesitan que tengan un core bancario, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tan desacoplados que al final el core se vuelve un componente muy pequeño que no necesitan darle toda la funcionalidad, sino que lo pueden desacoplar en otro tipo de sistemas. Entonces, por eso dicen un futuro, tal vez nosotros aquí en Guatemala pasará mucho tiempo, acá pues tampoco tenemos leyes en temas de fintech todavía, todavía no tenemos el tema de como qué tanto los bancos tienen la apertura en el tema cloud, por ejemplo, que no puedes tener la información. Entonces, hay muchas cosas que todavía nosotros como país no tenemos, pero que los bancos y los ingenieros que trabajan en los bancos pues tengan este concepto que es algo que se viene acompañado de todas las fintech, big tech y todo lo que viene en su momento, que es importante conocer y por eso nosotros lo estamos viendo. Ok, ¿cuáles son esas capas que nosotros podemos definir? Nosotros ahorita tal vez lo estamos viendo en una perspectiva teórica, pero lo vamos a hacer luego en la práctica. Nosotros tenemos que conocer que tenemos una capa, digamos, tradicionalmente nosotros empezamos por un tema de procesos. Tal vez aquí voy a poner el cursor por aquí. Vamos a ver. Ok, entonces nosotros tradicionalmente, ¿por qué empezamos? Esto hay un orden, pero aquí hay varias capas. Nosotros tenemos que conocer el proceso de negocio. En BIAN le llaman coreografías. ¿Por qué? Porque se pueden reutilizar. Esto funciona como un Lego. Ok. Luego nosotros que tenemos el proceso, pues definimos que ese proceso tiene reglas de negocio. ¿A qué le llama una regla de negocio? Una regla de negocio, por ejemplo, puede ser la tasa de interés, el plazo en tiempo, una garantía, tipo de garantía, todo eso son cosas que van a variar porque salió una campaña, entonces yo lo que voy a hacer es, no lo voy a quemar en el código, ¿sí? Sino que voy a establecer una regla de negocio. Entonces, del proceso de negocio yo tengo reglas. Hay procesos que no los voy a poder, o sea, se hacen manuales y que no los puedo automatizar por una razón. Por ejemplo, que yo tenga un sistema legado que me tenga que comunicar y la única forma, por ser legado y porque no lo puedo migrar ahorita por alguna razón, voy a tener que utilizar un RPA, por ejemplo, que emule que está consumiendo un servicio o que está insertando algo como que lo estuviera haciendo alguien de forma manual. Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo automatizar de forma manual que no me lo puedo quitar porque la arquitectura hoy no me lo permite? Entonces lo tengo que hacer. Entonces digo, bueno, por ahí tienen que haber algunas actividades robóticas que los voy a colocar.
Luego yo vengo y digo, bueno, de los procesos, ¿qué necesitan para funcionar? O sea, yo ya sé que necesito las reglas, las actividades, en este caso cosas manuales, que tengo que convertirlas en algo automatizado, puedo usar RPA. Necesito servicios, ok. Puedo tener microservicios o puedo tener servicios, una capa SOA como tal. Puedo tener también APIs, ya sea que al final yo decido cómo las voy a exponer y puede ser que en un ecosistema yo quiera tener servicios o microservicios y quiera exponer APIs que puedan estar o ser consumidas desde afuera. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pues lleguen a mi sistema o lleguen a mi red interna. O sea, utilizo una API Gateway, expongo las APIs que necesito, que voy a poner con un tercero, las puedo monetizar, por ejemplo, y puedo llevar el control de quién accede y quién no tiene acceso permitido. Tengo también integraciones de servicios. En este caso yo puedo tener microservicios o puedo tener servicios como tal. Eso depende mucho de cuál es la granularidad que tiene la organización y también cuál es la arquitectura que tienen, porque al final nosotros podemos decir, yo quiero tener microservicios, pero resulta que la organización no está preparada para eso, o sea, apenas tenemos servicios como tal. Y que los vamos a desarrollar en la tecnología que actualmente la organización nos da. Entonces, si no es posible, pues yo no tengo microservicios, sino que tengo servicios. Y recuérdense que según el by the book de los microservicios deberían de ser independientes hasta en temas de capa de datos. Luego tenemos la capa de los documentos digitales, que puede ser que, recuérdense que todo esto es bajo un ecosistema de todo producto digital. Y por eso les decía que esto no solo lo pueden pegar a banca, lo pueden también mover y ponerlo para cualquier otro segmento. Cuando estamos hablando de cosas que son totalmente digitales, entonces yo digo, bueno, necesito que todos los documentos no vayan a ser electrónicos, necesito firma electrónica, necesito documentos que sean firmados, pero electrónicamente, necesito evidencias de documentación para el proceso que necesito. Entonces, toda la documentación que yo genera la voy a colocar en una capa de documentos electrónicos, ¿sí? O documentos digitales. Y la parte de componentes se refiere a, bueno, para el proceso necesito conectarme, por ejemplo, a RENAP. Ese es un componente. Necesito conectarme al core, ¿sí? Para los bancos es un core bancario y para las otras entidades podría ser, si es una aseguradora, tiene también su propio core. Si estamos hablando del tema de telecomunicaciones, pues podríamos hablar de core, su core podría ser el facturador de Ericsson, por ejemplo. Entonces, aquí es llegar hasta la base de datos, el SP, el web service del tercero que voy a consumir, a eso se refieren los componentes. Y lo último que no les mencioné es la capa de interfaz. ¿Por qué? Porque la interfaz depende que tenga. Si yo tengo una plataforma omnicanal, entonces yo desarrollo una sola vez todo esto que está aquí abajo y yo decido, bueno, hoy lo quiero web y mañana tenemos una estrategia y queremos que eso mismo, que tenemos procesos, reglas, servicios, microservicios, componentes que se van a consumir y todo el tema de documentos electrónicos, los voy a colocar en una app, porque una plataforma omnicanal me permite tener diferentes modalidades de exposición. Pero si no tengo eso, entonces yo digo, bueno, yo voy a colocarlo, todo esto va a ser se podría decir, va a ser una aplicación web. Entonces yo debería decir, bueno, ¿cuáles son las pantallas? Entonces esas pantallas, ¿quién me las va a dar? Los procesos. Yo sé qué campos debo de recibir, qué debería de enviar, pero ya la pantalla únicamente me sirve como su nombre lo dice, o sea, un front que va a ser totalmente, no va a tener lógica porque se la estoy quitando, le estoy quitando los procesos, le estoy quitando las reglas de negocio. Posiblemente me pueda ayudar en orquestar algunas cosas, pero ya no va a tener todo eso, o sea, ya solo va a ser el front. No, hoy no queremos que sea web, bueno, o queremos que sea web, pero también quiero móvil, pero hay que desarrollarlo como un tercero, ok, tome todo lo que ya hicimos, reutilícelo, y eso es lo que nos dice en este caso bien, o sea, que nosotros podemos reutilizar todo lo que hemos hecho con un estándar y poder desacoplarlo. Por eso dice arquitectura desacoplada 9 capas. Ok. Lo anterior lo vamos a hacer en un ejemplo. Vamos a tener un espacio para hacer este ejercicio. Ese ejercicio lo vamos a hacer internamente cada uno para que todos podamos aprender.
y luego pues ya lo vamos a aplicar al proyecto porque ustedes tienen una fase donde tienen que hacer un desacople bien. Si no está ahí, creo que se lo tengo que agregar porque esto sí es parte del desacople del MVP, ¿sí? Ustedes todavía les tengo que explicar lo del MVP y el MVP va a estar asociado al proceso de desacople que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Ok, entonces, nosotros tenemos estos 3 componentes en los cuales el modelo, en este caso el modelo de la industria bancaria, ¿sí? como referencia, pues está dividido en 3. Está el área de negocio, que podríamos decir como el nivel 1, porque partimos de, bueno, ¿qué es lo que el negocio tiene? Yo sé que es el sector bancario, ok, pero ¿qué productos da? ¿Sí? Luego yo digo, bueno, ya que conozco el negocio, pues yo digo, ¿cuáles son esos dominios que tiene el negocio? ¿Ok? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, los dominios del negocio podría utilizar y decir, bueno, se dedica al tema de colocación, captación. En este caso, colocación, tengo diferentes tipos de créditos y captación, tengo diferentes tipos de acuerdos para, no sé, captar y cobrar el tema de energía eléctrica, temas de agua, que un tercero, que la mensualidad digamos, de algún proyecto como tal, en caso de, por ejemplo, de departamentos. Entonces, voy dividiendo conforme voy necesitando y como se va ampliando el proceso de negocio. Cuando yo llegue a un proceso en sí, un proceso particular, entonces yo puedo llegar a un dominio de servicios. Todo esto está agrupado en esos dominios donde yo vengo y digo, bueno, ¿qué quiero saber? Y como ven acá, tengo, por ejemplo, banca de relación, digamos, productos de tarjeta de crédito, por ejemplo, temas, por ejemplo, de pagos, o sea, todo eso lo tengo yo aquí. Si ustedes ven, aquí tenemos estas 3 cajitas y cada una de esas me puedo ir más allá y más allá y yo voy a encontrar hasta el detalle donde me va a dar el proceso, me va a dar el proceso como tal y luego me va a decir cuál es la lógica que debería tener ese proceso y esos servicios, ¿sí? Nosotros no vamos a llegar a hacer eso, modelado, realmente el modelado nos llevaría bastante tiempo. Lo único que sí quería comentarles es para saber por qué vamos a empezar a modelar y desacoplar en un modelo bien las capas de arquitectura, pero no vamos a llegar al detalle de ya decir, bueno, ya tengo desacoplado, ahora agarro esto y lo voy a empezar a aterrizar un poco más para decir, bueno, el servicio que requiere para un pago de un crédito debería ser este, porque bien me lo da, o sea, bien si me dicen los pasos, digamos, el diagrama de secuencias de cuáles son cada uno de los actores, procesos y cómo deberían de integrarse. Eso sí me lo darían. Nosotros no vamos a llegar a eso, pero por lo menos en este caso, para que ustedes lo puedan aplicar independientemente que no sea un banco, la propuesta que ustedes tengan, que podamos desacoplarlo y que ustedes se den cuenta cómo podríamos hacerlo y de modo de que se pueda reutilizar. Ok, hay un concepto bien importante en temas de BIAN, que es el landscape. En landscape lo que vamos a ver es específicamente ya cada una de esas operaciones, como ven acá, tenemos algunos datos de referencia, ventas y servicios, lo que podemos ver en riesgo de cumplimiento, soporte al negocio, la operación cruzada. Realmente es cómo bien se va a algo más granular, por eso les decía, tenemos los dominios, que solo es la agrupación, pero cuando ya nos queremos ir a algo muy en particular, tenemos que irnos a lo que a nosotros nos interesa. Yo quiero algo de colocación, quiero algo de cumplimiento, ya sé que existe, ya sé cómo está definido en la industria y no me lo tengo que inventar. En caso que a ustedes les tocara, pues, diseñar un producto basado en un estándar. Ok, nosotros luego, ¿por qué aparece bien en la capa de servicios en el tema de SOA? Porque algunas organizaciones el nivel de madurez en los servicios o microservicios pues es muy bajo. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros podemos decir, bueno, ingeniera, yo tengo servicios, y el servicio que yo tengo en temas de SOA, que es la arquitectura orientada a servicios, pues resulta que mis web services que tengo desarrollados en .NET, digamos, los tiene una aplicación, un canal los puedo utilizar, ¿ok? Pero adentro tengo lógica, o sea, le tengo N cantidad de lógica al servicio, calcula, este es esto y lo otro,
Y cuando yo veo el web service, pues tiene como 20 métodos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero reutilizar ese web service? ¿Qué sucede si el web service está muy pegado a que, bueno, tengo un front y yo lo que hago es que voy a tratar de exponer el servicio con tal de que se pega la firma de cómo lo va a consumir el aplicativo y que no va a poder ser, no se va a poder reutilizar con otro canal o otro tipo de interfaz? Porque resulta que para que funcione una transacción, yo le tengo que mandar un ID, le tengo que mandar la sesión o la cookie, o sea, no sé cómo lo programé. Y la cuestión es que no es reutilizable. Si no es reutilizable y este no se puede utilizar de forma que sea atómico, ¿sí? Entonces no entraría en una categoría de arquitectura de servicios, ¿sí? No es que no sea un web service, pero un web service no necesariamente es una arquitectura de servicios. En la sesión, cuando vemos el tema de la capa SOA y veamos el tema de un bus de servicios, un ESB, vamos a ver qué es un servicio y qué no es un servicio. Entonces, BIAN sí se basa en tener una capa o una arquitectura de servicios robusta para que nosotros pues podamos tener servicios reutilizables y que podamos ser más ágiles a la hora de que podamos desarrollar servicios. Entonces, por eso ven aquí que tenemos el área específica. Podemos decir, bueno, este es colocación, ¿sí? Y aquí estamos hablando que su dominio de negocio pues puede ser crédito A y crédito B, y que los servicios que están asociados a ese crédito A, pues son estos, pues están Service Domain, todo esto me lo da BIAN. Y para el producto o tipo de crédito B, pues tiene estos Service Domain, que puede ser que estos tres sean los mismos que utiliza acá, solo que tienen un orden diferente, pero los puedo reutilizar. Eso es lo que BIAN se enfoca para que nosotros podamos ser más ágiles. Por eso en el sector de banca el tema de BIAN tal vez nosotros a nivel Guatemala no es algo muy maduro que se esté viendo, pero ustedes van a otros bancos, por ejemplo, si vamos, digamos, a Europa, vamos a encontrar que pues este estándar se utiliza mucho. México, Brasil, por ejemplo, Colombia, que son, se podría decir a nivel Latinoamérica, los que están como en el top 3 de los países que tienen más maduro el tema de la arquitectura, basado en este tema de BIAN, en el tema de Secople, en el tema de tener un ecosistema de banca abierta y que tengan este tipo de arquitectura desacoplada, de modo de que cuando ellos quieran cambiarse o definir un nuevo producto digital, pues son ágiles, ¿sí? Y esto lo que nos permite es que si tenemos deuda tecnológica en sistemas legados, pues podamos ser un poquito más ágiles. Ok, entonces nosotros también podemos decir, bueno, está bien, o sea, ya sé que necesito tener un tema de arquitectura de servicios o microservicios un poco más robusta, pero yo tengo que definir cómo lo voy a hacer. O sea, está bonito que sepa el diseño y todo, pero ahora necesito saber cómo lo voy a, o dónde lo voy a desarrollar. Y aquí es donde nosotros venimos. Nosotros tradicionalmente vamos a utilizar, si vemos un ESB, la mayoría de ESBs están desarrollados en Java, ¿sí? La mayoría están desarrollados en Java y podemos desplegar flujos aplicativos, servicios dentro de ese ecosistema. No es que no se pueda pegar con otros, claro que sí, tenemos nodos, tradicionalmente se les llama así, que se pueden conectar a Facebook, que se pueden conectar o utilizar algún .NET, por ejemplo. O sea, esto, independientemente de a qué tecnología nos vamos a pegar, pues permite tener un lenguaje intermedio para poder comunicarnos, pero estos, la mayoría están desarrollados en Java, por eso es que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros definimos qué queremos hacer, definimos, bueno, no, yo quiero tener APIs, ¿sí? No, yo me quiero ir de una vez por APIs. Voy a definir qué APIs voy a tener y también puedo decir, bueno, no, voy a tener una capa de servicios. Entonces yo digo, bueno, necesito tener, no sé, el de IBM que se llama Broker o el OSB de Oracle o otros ESBs como TIBCO, que vamos a tener una sesión y vamos a hacer una demo de esto,
O no, yo quiero tener una API Gateway. Ok, podemos tener el que nos da, por ejemplo, IBM, Oracle también tiene su capa de APIs, también Azure nos puede dar, AWS también tiene su API Gateway, donde nosotros podemos desarrollar las diferentes APIs, Cloud. La mayoría de soluciones APIs vienen Cloud, ya no vienen on-premise. Es raro que veamos un partner que nos ofrezca una solución de API Gateway on-premise, pero cuando estamos hablando de los OSBs ya vienen híbridos. Tengo plataforma como servicio o tengo on-premise con licencias ya, digamos que en casa. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces yo les había mencionado que TOGAF se complementa, perdón, que VIAN se complementa con TOGAF. ¿Por qué? Porque TOGAF pues tiene 4 dominios, pero TOGAF tiene, se podría decir, el ADM, que no es más que toda la etapa que necesita TOGAF para implementar arquitectura empresarial. Entonces, nosotros tenemos aquí más o menos 9 fases que nosotros implementamos de una forma secuencial. Entonces, nosotros primero conocemos a la organización, sabemos cuál es la visión que quiere la organización, y luego pues aquí tenemos todo el tema de todos esos diseños y definición de la arquitectura de negocios, de sistemas de información y la tecnología, ¿sí? Y luego, pues ya que nosotros pues tenemos esta parte que tenemos la definición de dónde quiere el negocio, ya tenemos los procesos de negocio, los sistemas de información y data y la infraestructura que vamos a necesitar, pues nosotros tenemos que hacer esa planificación e implementación y cuando ya está implementado, pues nosotros ya tenemos un enfoque de arquitectura para todo lo que sea visionado en temas de arquitectura empresarial. ¿Qué tiene que ver con VIAN? Pues VIAN, como se dieron cuenta ustedes, aquí tienen un landscape que podría decirse que es todo el mapa de todo lo que VIAN nos puede ayudar, ¿sí? Es como decir, bueno, aquí tengo las directrices de qué VIAN me puede ayudar, voy a ver, pero lo voy a aplicar y lo voy a implementar acompañándome de las herramientas que tradicionalmente me da TOGAF, utilizando, por ejemplo, la ADM. Porque entonces yo digo, sí quiero, nosotros queremos tener un producto digital que apoye el segmento de nuestros clientes, ¿ok? Perfecto, pero ¿cómo lo vas a implementar? Porque bien no te dice eso, o sea, bien sí te puede decir, mira, esto es el proceso y este es se podría decir, el servicio, cómo debería de ir, pero, o sea, no nos dice cómo implementarlo. Entonces, ese cómo implementarlo lo hacemos a través de TOGAF, mediante las herramientas que TOGAF nos da de arquitectura empresarial, de forma muy general. Realmente, como les digo, esto tenemos que aplicarlo, tendríamos que hacer un modelo de cero, implementarlo, buscar cuáles son los procesos de negocio que bien me da, y luego empezar a hacer el contexto de cómo lo puedo hacer con las herramientas que me da TOGAF, pero este no es el caso. Lo único es que si ustedes ven en la documentación por qué VIAN utiliza TOGAF, porque cuando ustedes leen y ingresan al sitio van a decir que en VIAN van a mencionar TOGAF, es porque TOGAF nos ayuda a la implementación de ese cómo lo voy a hacer, y VIAN me dice el qué voy a hacer, ¿sí? Y a dónde debería de llegar. O sea, me dice, sí, llegas a esto, pero ¿cómo llegué? No. Entonces yo puedo utilizar una buena práctica como TOGAF. Ellos recomiendan que tengamos TOGAF. Si a nosotros nos interesa esto, recomiendo, como en algún momento yo se lo comentaba a nuestros compañeros, es que nosotros tenemos que certificar. Yo recomiendo primero que conozcamos temas de arquitectura empresarial como TOGAF. Existen otros frameworks. Hay más de 100, investigando hay más de 100. Los más conocidos, pues está Steinman, TOGAF, Deloitte tiene uno, por ejemplo, pero el que más recomiendan es TOGAF. Entonces, si quieren aprender de VIAN, primero tienen que saber TOGAF y luego pues ya se pueden ir a VIAN porque VIAN nos va a decir qué vamos a hacer. ¿Qué problema resuelve VIAN desacoplándose? Esto. Que yo, como les mencionaba, tenemos 3 capas: aplicación, servicios y componentes. O sea, componentes puede ser la base de datos, el SP, la tabla, el web service que estoy consumiendo con un tercero, los servicios, microservicios o APIs, podría ser acá, pues son los que consume la aplicación, pero todo está aquí embebido. Ok, cuando nosotros hablamos
de una gestión de cambio desacoplada, utilizando bien, tenemos dos formas de trabajar. La vista del negocio y la vista técnica. ¿Cuál es nuestra vista técnica? La vista técnica normalmente se llama bottom up, así se llama la técnica cuando empezamos a desacoplar. Yo empiezo de lo que tengo en capa media para abajo, ¿sí? Y cuando yo tengo una vista, empiezo a modelar o a desacoplar de la vista del negocio, de sus procesos de negocio, lo voy a llamar top-down. Son dos formas diferentes. Entonces, cuando yo empiezo a diseñar bajo esas dos perspectivas, yo voy a empezar. Primero se empieza por el top-down porque conozco el proceso de negocio, las reglas y lógica, algo que tenga que automatizar y temas documentales, independientemente de qué aplicación lo vaya a poner. Y en el bottom-up, que es la técnica que se llama, empiezo de ya sea las APIs, mi capa de APIs que tenga, los microservicios o servicios y los componentes, que son puramente técnicos, los que el negocio no tiene ni idea que existen, pero que sin eso no funciona. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que yo tengo una aplicación que tradicionalmente hace esto, o sea, hace el tema de front, tiene el tema de los procesos, tiene las reglas o la lógica de negocio, tiene la robótica y tiene gestor documental. Tradicionalmente todo esto nosotros lo programamos y lo colocamos en una aplicación. Entonces lo que nos dice el modelo BIM desacoplado en este tema es, yo la aplicación la tengo que transformar a este tema de desacople y tengo que saber cómo trabajar. Y la capa de microservicios y servicios, pues lo divido en dos, porque puede ser que necesite exponer APIs o no necesariamente, y necesito tener servicios o microservicios cuando estoy hablando de algo interno y los componentes pues al final no cambian. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy desacoplando de modo de que en algún momento yo pueda reutilizar las reglas, el proceso, el tema documental, el tema de robótica, lo puedo reutilizar en algún otro proceso o en alguna otra aplicación. Ok, entonces, ¿nosotros qué vamos a trabajar ahorita? Acá les doy el ejemplo de una apertura de cuenta monetaria digital. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo empiezo el proceso de negocio. Este es un ejemplo muy básico, no es que necesariamente sea así, pero lo vamos a colocar como referencia. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué necesito para que yo pueda tener una apertura de una cuenta monetaria digital? Entonces, digo, bueno, creo que lo voy a poner en una app y lo voy a poner en una banca virtual, o no, yo quiero que lo aperture desde el WhatsApp. O sea, se me ocurre, ¿sí? Entonces, yo podría decir aquí, definir qué canal lo quiero cuando lo estoy diseñando. Por eso es que de último yo casi no les hablo de la aplicación porque es de último que definimos esa parte. Pero digo, bueno, lo primero que tengo que hacer es, vamos a validar el cliente, si el cliente aplica o no, ¿sí? No está una lista negra. Bueno, ya que lo valido, pues creo el cliente, digo, bueno, ya existe el cliente. Ya que tengo un cliente, pues le voy a asignar el producto. En este caso, pues el producto va a ser la cuenta monetaria. Ya que le asigno el producto, pues hago la referencia entre el cliente y qué producto le estoy asignando, porque puede ser que esta cuenta monetaria vaya asociado a un segmento en particular. Entonces, puede ser que este cliente sea nuevo o puede ser que este cliente ya exista y tenga más productos, entonces yo le puedo dar más beneficios. Puede ser un cliente VIP, por ejemplo. Y pues yo pues creo el producto y pues ya le doy así el monedero virtual, ¿verdad? Y ya se lo doy. Pero detrás de eso yo digo, bueno, para la validación del cliente, ¿qué reglas o lógica de negocio necesito que esté detrás de eso? Ah, bueno, entonces validación del cliente. Sí, primero tengo que validar que no esté en una lista negra. O sea, tengo que tener algo que llene esa lista negra. Ah, bueno, al crear el cliente, es un cliente VIP. ¿Por qué? Porque tiene en promedio otros productos o porque pues él quiere aperturar o tengo algo que me ayude a decir que si deposita tanto o si él tiene en promedio algo, pues yo lo voy a categorizar que va a ser un VIP, que tiene más de 20,000 quetzales, por ejemplo. Cuando asignan el proceso de asignar producto, pues digo, bueno, le voy a asignar, depende. Si es un cliente VIP, le doy una tasa preferencial. Si no es un cliente VIP, pues no le voy a dar ninguna tasa preferencial, le doy la que es estándar. Cuando creo el producto, pues digo yo, ¿alguna regla? No, no hay.
Y cuando el monedero virtual, pues yo digo, bueno, le vamos a dar ahí un automonedero, en este caso, para que de forma virtual él tenga disponible como que fuera una tarjeta, que él pueda desde ya utilizar este monedero virtual por, digamos, mayor de 1000 quetzales, por ejemplo. Que esa fuera la regla, o sea, una promoción que tienen ahí, como decirles, le estamos dando un crédito o algo así. Ok, pero este proceso, al final de cuentas, necesita que tengamos una parte de, no hay nada robótica, o sea, no hay nada manual que se tenga que automatizar, pero yo podría decir, bueno, cuando estoy en la validación de cliente, si se dan cuenta, aquí tengo, pues, estoy siguiendo este orden, ¿sí? Validación de cliente, regreso y digo, bueno, resulta que la validación del cliente que utiliza, la lista negra, y también va a un tema de catálogo de clientes. O sea, un catálogo de clientes no es robótica ni que está documental, sino que es una API. Ok, es una API que está acá. Y también, pues, algo más que utilicen, no, utiliza la lista negra. Entonces, la lista negra al final, esa regla se comunica a una API también que nos llama al tema de datos de cliente. Ok, entonces, datos de cliente que consume. Esta API consume un servicio, está exponiendo un servicio interno que se ha desarrollado que se llama consulta cliente como tal, ¿sí? Y este consulta cliente va a consumir un SP y este SP pues va a la base de datos. Ok, ahora me voy, por ejemplo, a este que estamos viendo aquí. Cuando hace la validación va al catálogo de cliente y dice, bueno, el catálogo de cliente que va a consumir. Entonces va a decir, bueno, va a consultar el cliente también, como tal, no le veo ahorita otra línea. Y también así, bueno, sí, solo consulta cliente en este caso. Ahora nos vamos a crear cliente. Crea cliente, pues él va a ir al tema de, un tema de en las credenciales, en este caso, por ejemplo, cuando yo creo el cliente, pues llena un formulario, posiblemente que sea algún tema regulatorio, que tiene que quedar con firma digital del cliente, donde él acepta términos y condiciones, por ejemplo, y pues yo lo dejo de forma documental, digital. Y luego también pues puede haber un tema de credenciales como tal, y pues también él necesita cuando crea el cliente pues que le coloquemos la foto, ¿verdad? Cuando se toma y se registra. ¿Qué más veo aquí? Cuando se crea el cliente, pues consume una API y esta API lo que hace es que hace un tema de validación de cliente, pues crea el cliente y hace también un tema de validación de que los datos que yo haya recibido del cliente, pues voy a obtenerlos del RENAP, aunque yo sé que el RENAP me cobra cada vez que consumo algo. Y también voy a validar el tema de algún tipo de referencia con la superintendencia de bancos como tal, ¿sí? Y cuando yo valido eso, pues también estoy llamando un tema de creación de clientes y estoy diciendo, bueno, este va a un MDM, que es un consolidador de calidad de datos, por ejemplo, y también va a consumir un SP que va a la base de datos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos al final me permite hacer, en este caso, hacer la lógica de asignar producto, pues va una tasa preferencial, esta tasa preferencial se va al tema de datos de producto, este tasa de productos puede ser que vaya, por ejemplo, consulta producto, y este consulta producto va a otros, sí, a otro sistema externo, por ejemplo, y cuando yo creo el producto, pues crear el producto, se va a creación del producto, consume una API, ¿de qué? De un core bancario, por ejemplo, estamos hablando de un banco, y cuando hablamos de un monedero virtual, pues obviamente aquí estamos diciendo que pues él va a una regla y también crea el monedero y aquí nos faltó conectarlo con algo. Sí, pero digamos que al final todo esto que ven ahí como que se interactúa es ese desacople. Pero ¿por qué partir del proceso? El proceso tiene reglas, alguna regla se va a consumir con alguna API y esta API con algún servicio y este servicio con algún artefacto. También el proceso puede llegar a un tema de gestor documental que está acá, y entonces dice, bueno, cada vez que genera una documentación la voy guardando como tal. Y esto sería como un ecosistema o una capa de aplicaciones desacoplada, en donde yo ya no le dejo a la aplicación todo eso, sino que yo lo voy desacoplando. Y van a decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? O sea, está bonito el modelo y desacoplado, pero ¿cómo lo hago? Bueno, entonces yo digo, bueno, tengo que buscar entonces una solución que me permita crear procesos, ¿sí? Donde yo diseñe procesos, ¿sí? En BPMN, por ejemplo,
y que yo venga y los voy a desarrollar en una plataforma de procesos, de BPM, ¿sí? Una solución de BPM. Ya sea cloud, ya sea que sea plataforma como servicio, tradicionalmente lo van a utilizar o lo quieran on-premise. Reglas de negocio. Hay, normalmente se llaman B-Rules, los sistemas que nos permiten parametrizar. Y esto es un tema que la primera vez técnicamente se hace, pero luego esos cambios los hace el negocio. Entonces, tiene dos tipos de enfoques, donde nosotros sí probablemente nos toque desarrollar las reglas de negocio, la lógica, pero la parametrización, si queremos cambiar la lista negra, el tema del parámetro VIP, la tasa preferencial o ponerle un rango al monedero, pues eso ya no lo vamos a hacer nosotros técnicamente, ya dejamos que el negocio pues le ponga, no sé, tienen una campaña y ahora le van a colocar una tasa preferencial en el mes de mayo o en el mes del Día del Padre o en Navidad para que pues así pase y no tengamos nosotros técnicamente que tener que ingresar y tener que desarrollar algo o tocar algo porque resulta que no deberíamos, si estamos bajo una arquitectura desacoplada. El tema documental, hay gestores documentales, ¿sí? Que también hacen su función, que se van integrando. ¿Y cómo es que estos se integran? La mayoría de estas soluciones se integran por los protocolos REST, como que fueran servicios, los mandamos a llamar. Y pues aquí ya tenemos las APIs REST y en los microservicios, servicios pueden ser SOAP o REST y los artefactos, pues aquí depende qué es lo que nosotros tengamos que conectarnos hasta llegar a la raíz. El artefacto es el último componente al cual nosotros nos conectamos en el desarrollo, pero lo desacoplamos de esta forma. Y las aplicaciones en el framework que quieran, en este caso debería ser en Java, tanto para algo móvil o para algo web que nosotros tengamos que hacer. Ojo que acá no estamos hablando, si dan cuenta, no estamos hablando de qué infraestructura lo estás aportando. O sea, yo estoy modelando desde una perspectiva muy funcional y de negocio, pero técnicamente ya me está diciendo mucho. O sea, ya me está diciendo, ya no tengo que desarrollar toda la lógica, sino que simplemente voy a colocar la aplicación y la aplicación va a consumir el proceso consume la regla de negocio o los servicios o las APIs consumen en caso de que estén exponiendo un servicio o ellas propietariamente tienen la lógica y de ahí pues van a la base de datos, van a un core, van a un MDM, van a un ERP, etc. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo acá les coloqué un miro donde nosotros vamos a trabajar esa parte. Aquí vemos un pequeño ejemplo, lo vamos a hacer. Este es uno de sus compañeros de alguna de las sesiones que yo he hecho también, que lo coloca acá de esta forma. Por ejemplo, yo les decía, bueno, ustedes piensen en un proceso de negocio pequeño, como el ejemplo que estaba ahí, el de apertura de una cuenta digital, que sea digital, pero que se enfoque no a temas de banca. O sea, si ustedes quieren hacerlo de banca, está bien, pero en este caso no. Entonces, les doy el ejemplo de la universidad. Okay. Por ejemplo, si no estoy mal, es un tema de pago, si no estoy mal, que no me recuerdo el contexto, pero por ejemplo, está para la solicitud de graduación de un alumno. Entonces, ¿qué necesita este proceso? Bueno, requerimos la solicitud, hay que hacer el pago, hay que validar si efectivamente se hizo el pago, si efectivamente el alumno pues, cumplió con los cursos requeridos, los créditos, están en tiempo, están en el pensum correcto. En vez de que me pidan toda la documentación de que tráigame la certificación, ahora tráigame otro tipo de documentación y nosotros como alumnos y como experiencia de cliente, ya poniéndome esa perspectiva, es bien engorroso. Entonces decimos, no, o sea, yo quisiera que el proceso de graduación, para poder graduarme, para poder solicitud de graduación, debería ser un poco más fácil. Entonces, si ya tienen mis datos, si ya saben que yo gané, si saben que yo estoy inscrito, si ya saben que pagué, para que me piden tanta documentación que tenga que llevar para el expediente, si hoy en día todo puede ser digital, y más por el tema de pandemia. Entonces, surge este proceso así muy macro. Entonces dice, bueno, ¿qué lógica de negocio podemos poner? Bueno, en la solicitud, pues podemos validar datos de qué tipo de carrera se está pidiendo para poder graduarse, por ejemplo.
Entonces, aquí que yo digo, bueno, hay que seleccionar la carrera y de acuerdo a la carrera vienen reglas en particular. Aquí el compañero no lo define tanto. Y en el proceso de validación, pues yo digo, ¿será que mi promedio está para poder graduarme con honores, por ejemplo, con un laude o algo así? En tema de robótica, pues posiblemente hay un tema que se hace hoy manual, que lo hace una persona del área académica o de registro, que tenga que hacerlo de forma manual y pues podríamos quitarle ese proceso y mitigando riesgo de hacer cosas manuales, de automatizarlo con un tema de un RPA, posiblemente tenga que llegar a consumir, no sé, un sistema en SAP, por ejemplo, que no se pueda integrar y que tenga que agregar los datos cuando él sepa que yo soy un alumno que se puede graduar con honores, por ejemplo, y hay que hacer un trámite adicional para que yo tenga el cum laude, por ejemplo, pero eso lo tiene que hacer una secretaria o lo hace en manual, entonces lo vamos a automatizar para que no lo permita integrar, entonces lo tengo que automatizar de forma con un RPA, por ejemplo. Ok, ¿qué APIs necesito? Necesito saber quién es el alumno, necesito saber qué facultad es. También voy a necesitar el tema de una API de pago. También cuando vea el tema de la validación, sea que tenga un promedio o no para poder tener el cum laude, pero sí para graduarme, entonces esto lo que hace es, bueno, voy a validar las notas que tiene este alumno, sí, de todos los cursos, y el último que dice aquí, pues graduación, ¿verdad? Cuando yo ya me voy a las APIs y ya sé que tengo estos, pues tengo alumno, facultad, ya sé que el pago pues me requiere una API de pago y el tema para categorizar si puedo ser cum laude o no para graduarme y que soy apto para graduarme en este caso, pues valida las notas y también pues consume un web service para otro tipo de solicitud. Estas notas pues al final se quedan en servicios. Acá faltó decir que las notas dónde va a estar, o sea, no es que las voy a tener en un sistema, el microservicio tiene que o servicios tiene que conectar ya sea a un SP de una base de datos, a un sistema en particular que me gestiona las notas, los datos, por ejemplo, del alumno, ¿sí? Valida los datos del alumno y va a un SP y va a una base de datos. Este no está completo, o sea, ¿por qué les muestro esto? Porque realmente nosotros tenemos que hacer un ejemplo donde no tienen que ser tan complejos los procesos o las fases del proceso, pero sí debería ser algo que nos dé valor y que tengamos un contexto por lo menos pequeño para poder diseñarlo. Entonces, yo voy a hacer uno con ustedes, ¿sí? Y lo vamos a hacer, por ejemplo, como les decía, vamos a usar uno, tal vez no vamos a usar uno de banca, pero sí podemos usar uno que sea para el tema de la universidad. Entonces, por ejemplo, yo digo el proceso de inscripción, podríamos hacer. Ustedes van a tener que hacer uno, ¿sí? Ahorita, pues yo voy a explicar con ustedes cómo hacer uno, cómo diseñarlo. Y vamos a colocar las capas. ¿Dónde lo pueden diseñar? Donde quieran, en Word, en Miro, en Lucidchart, en el que ustedes quieran. Yo normalmente utilizo Miro para hacer diseños, porque realmente no sé bastante. Entonces, colocarlo acá. Y luego ustedes me van a ayudar, porque el proceso lo vamos a definir con ustedes. Ok, ¿qué capas necesito? Vamos a recordar estas capas. En algún momento, en la segunda sesión, en la de la otra, o la siguiente, pues ahí sí vamos a tener un pequeño test, un test práctico, donde vamos a recordar un poco de estos conceptos, porque así me interesa que lo sepan. Ok, el primero que nosotros vamos a definir, voy a colocar, recuerden que es la capa de aplicación. Okay, yo ya tengo aquí la capa de aplicación. Vamos a mover esto aquí para acá.
Ok, yo tengo aquí la capa de aplicación y voy a colocar cuál es la otra capa que tengo. La otra es la capa de procesos de negocio que yo debo de tener. ¿Qué otra capa necesito tener? Pues yo necesito tener la capa de las reglas. Tradicionalmente, o sea, son 9 capas porque reglas y lógicas están separadas, pero en la realidad casi que la lógica de negocio está amarrada al tema de las reglas de negocio. Entonces a esto le vamos a colocar reglas de negocio, la lógica de negocio. ¿Okay? Luego que ya tengo eso, pues digo, bueno, ya tengo esa regla, ahora tengo, le voy a poner que escape. Y tengo también la capa de robot. Okay. ¿Qué otra capa me falta? Pues yo tengo acá voy a colocar acá. Sí, gracias. Vamos a mover y para que nos quede como el ejemplo que les mostré aquí, así lo vamos a colocar de modo de que ustedes sepan qué es top-down, la metodología top-down y qué es bottom-up. Entonces, para que vamos a colocar la de el tema documental. Capa de documentos digitales. APIs que no siempre aplica, no todas las organizaciones tienen un API Gateway o APIs definidas. Tenemos aquí la capa de microservicios. Servicios. Tradicionalmente los bancos tienen servicios, las telcos también manejan una capa de SOA, por ejemplo. Y la otra es el tema de, le vamos a llamar componentes, que es lo último que nosotros tenemos. Y cuando nosotros vimos, una de las primeras slides aparecía un tema de artefactos. ¿A qué le vamos a llamar artefactos? A todos los elementos que interactúen en todas las capas. O sea, cada elemento que yo voy colocando para mí va a ser un artefacto, que al final es en la parte más granular que podemos tener dentro de esto. Ok, y yo le voy a decir, bueno, que esto, pues es el proceso de inscripción en una universidad. No estoy hablando de facultad, estoy hablando de algo muy, vamos a ser muy general. Entonces, por ejemplo, yo necesito, ¿y cómo parto de esto? Yo necesito saber cuál es el proceso, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿cuál podría ser el proceso que necesito? Aquí sí voy a necesitar la interacción de cada uno y esto le va a servir como parte de los puntos que ustedes tienen para la clase. Es que creo que me faltan algunos. Entonces, le voy a pedir favor, por ejemplo, no sé si está por acá, Carlos Escobedo. ¿Está por acá, Carlos? Ok, si no está Carlos, entonces nos vamos a ir con Carlos René Girón. Acá lo que necesito es que me apoyen a que ustedes me digan los pasos que ven visualizados como que necesito yo para el tema de inscripción. ¿Qué es lo primero que yo necesito tener?
en el proceso de inscripción, bajo su experiencia. ¿Necesito primero pagar la inscripción o el pago es una de las etapas posteriores? Recuérdense que no estoy diciendo qué tipo de inscripción es, o sea, ¿cómo va a saber la universidad que me voy a inscribir? Yo creo, ingeniera, que primero le generan a uno una boleta donde están los datos de uno. Correcto. Entonces, primero que yo como estudiante, ¿qué hago? Una solicitud, ¿verdad? Ahí, ok. Entonces, digamos, Sí, pues. okay. Entonces, hagamos el ejemplo de que esto es el de la universidad, pero lo vamos a mejorar. Entonces, todo va a ser digital. Entonces, primero yo hago una solicitud. Luego que hago la solicitud, ¿qué otro proceso creen o paso del proceso creen que es importante? Ya me generar el formulario. Ok, entonces, cuando yo hago la solicitud, me pongo como alumno, me dan el papel, ¿sí? Pero hoy ya no quiero llenar el papel. Supongamos que va a ser web, entonces yo quiero llenar el formulario. ¿Eso se refiere, Nils? Exacto. Ok. Una vez que yo llené el formulario, y tal vez ahorita solo estoy poniendo el proceso, pero luego ya vamos a ir armando toda la documentación que voy a salir. ¿Qué me toca hacer a mí? En la solicitud me asigno el curso, me asigno lo que yo quiero, lo pongo como un paso más o creen que es parte de la solicitud. Yo creo que es Cuando parte nos dan la de... boleta de pago. Ok, sí, precisamente también, o sea, yo aquí recuérdense que no estoy hablando de qué tipo de proceso de inscripción estoy hablando, si es de la maestría, si es o sea, por ejemplo, ahorita que ustedes se van a inscribir al otro trimestre que tanto me van a pedir, pero podría decir, tal vez para acotarlo un poquito y sea un poquito más fácil, nos vamos a ir al proceso de inscripción en la maestría de la universidad en la que estás. Me voy a poner el nombre. Ok, entonces, ya generé una solicitud. Es cierto, o sea, ya sé, en la solicitud yo sé qué carrera, en este caso, pues ya sé que es una maestría, sé qué facultad voy a estar. Recuerden que ahorita solo estoy viendo el proceso. Bueno, entonces yo necesito, ya me pongo como universidad y digo, bueno, si yo quiero saber primero si el alumno cumple con los requisitos de la solicitud. Entonces, ¿qué hago? Hago una validación. ¿Sí? Si efectivamente, o sea, puede llegar un alumno que tal vez no ha cerrado la universidad, o sea, la ingeniería o la licenciatura en este caso, y quiere inscribirse. Pues puede pagarlo, pero ¿sabe que le vamos a permitir que llene la solicitud? No, hay que validar que realmente esté. Entonces, si validamos, o sea, validación del alumno, en este caso, que efectivamente tiene los prerequisitos para poder, pues, inscribirse, o que el curso que quiera meterse tiene prerequisito, como lo que nos sucede en la licenciatura, tal vez en la maestría no nos pasa, pero puede ser que se dé el caso, entonces, pues yo lo valido. ¿Qué otra cosa debería de tener en cuenta? Luego que ya valido su solvencia. ¿Qué otro paso creen que nos podemos saltar? ¿O está bien así? ¿Qué dice el público? Yo creo que la solvencia no iría ahí porque cuando uno se inscribe en la maestría le piden pensum cerrado. En teoría estamos solventes. Pero, por ejemplo, asumamos que el proceso ahorita no conoce nada. O sea, lo estamos diseñando de cero. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que la inscripción en la maestría, no estábamos hablando de primera inscripción. Puede ser primera o puede ser que ya sean inscripciones como lo que ustedes hacen cada trimestre. Ah, entonces sí, es esencial la solvencia. Ok. Y aquí hay dos perspectivas. ¿Estamos hablando de una solvencia económica o estamos hablando de que tengo los requisitos?
Eso pudiéramos incluirlo en el proceso de validación, ¿no? Sí, los requisitos van en el proceso de validación. Pero la solvencia posiblemente no. Entonces la solvencia tendría que ser una solvencia financiera, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque luego te digo, bueno, si el alumno me pidió, o sea, quiere, lo voy a correr. Entonces, el alumno me pidió que quiere inscribirse, ya sea reinscripción o primera inscripción. Ok. Ahí todavía no estoy viendo qué documentación me pide. Bueno, válido que el alumno, pues efectivamente, si pueda asignarse a lo que me está pidiendo. Y luego digo, bueno, tengo que ver que no le deba a la universidad. Sí. Entonces, ¿el alumno está solvente? Sí. Luego, pues yo digo, y lo voy a hacer pequeño. La verdad es que pueden haber más cosas, pero lo voy a hacer pequeño. Ahorita lo van a ver. Hay reglas que son las que nosotros tradicionalmente hacemos. Bueno, entonces aquí le decimos, bueno, en el tema de pago, una vez que él pague, ya queda inscrito. O sea, este es como el camino feliz. No necesariamente es que sea tan simple. Hay muchas cosas, sí, no, hay muchas cosas que nos estamos saltando. ¿Y por qué? Porque hay cosas que el proceso tenemos que conocer a detalle, a la solicitud que lleva. Me pide estos requisitos, me pide estas validaciones, me pide esto, ¿ok? Pero primero partimos de algo simple. O sea, básico es una solicitud, valido que el alumno exista, que tenga una solvencia, que no deba nada a la universidad, y si debe, pues que se lo voy a cargar al pago, porque si no, no lo puede inscribir. Y una vez que él pague, posiblemente yo pueda regresar otra vez a solvencia y digo yo, pago lo que debería pagar, sí, ok. Y lo inscribo, ¿sí? El camino, digamos, entre comillas, feliz. Ok, ahora yo digo, bueno, en la solicitud yo necesito definir qué reglas le voy a poner, o sea, qué voy a validar. Y digo, bueno, necesito primero que el alumno pues tenga, no sé, por ejemplo, yo puedo ver si el alumno va a tener una beca. Esa puede ser una regla. Para mí es una regla de negocio. O sea, si el alumno es becado, pues posiblemente tendría que ver qué porcentaje de beca tiene. Entonces, aquí sería si el alumno tiene un tema de porcentaje de beca. Porque recuérdense que hay becas que cubren el 100% o hay becas que realmente me cubren un 40, 50, 60%, depende de la universidad y depende de qué plan tenga. ¿Ok? Y lo otro es que yo debería de validar que si, por ejemplo, si es una maestría que es muy, digamos, que no está en el área de las ciencias, posiblemente no tenga el mismo costo que una que sí lo tenga, ¿sí? Que tiene laboratorio, que tenga algo más. Entonces, pues yo debería validar ese tipo de solicitud. Entonces, por ejemplo, puedo decir que sí, el tipo de solicitud, el tipo de maestría, ¿sí? Ok, tipo de maestría. Entonces yo podría decir que en la solicitud aplica eso. Ahora yo puedo decir, ¿será que hay algún proceso que tenga que automatizar utilizando temas de robótica? Voy a asumir que no, ¿sí? Para no complicar. Ahora, ¿qué documentos necesito? Que se reciban y que se puedan generar durante el proceso. Entonces, aquí sí escucho comentarios. ¿Qué documentos creen que me van a pedir? Ustedes con su experiencia. Me van a... ¿De Pensum, Fine? ¿Qué más? ¿Qué más creen que les pueden pedir? La certificación de cursos. ¿La boleta de pago? Todavía no. Porque recuerden que estamos en la solicitud. Ah, ok. ¿DPI? ¿Sí me pueden pedir el DPI? ¿Qué cosa creen que me falta? Pueden ser documentos que me pidan de solicitud o pueden ser generados por el sistema. El formulario. ¿Correcto? Y no
número de carnet? Acá solo serían como los documentos que quedarían guardados. Ya después vamos a pedir esa información. Me va a pedir el número de carnet, el nombre completo, cuál es la carrera, el pensum que estamos utilizando, ¿sí? La resolución que salió de ese pensum. Bueno, supongamos que en la solicitud solo me piden eso. Me piden el DPI, me piden el cierre de pensum, me piden la certificación de cursos y cuando yo hago la solicitud me piden que llene el formulario y que tenga una firma digital, por ejemplo. Ok. Ahora yo digo, bueno, para la solicitud, ¿qué más necesito? ¿Sí? Entonces, yo podría decir, bueno, la solicitud necesito, primero es, yo valido, ¿sí? Entonces aquí hago una validación, ¿sí? Voy a tener un servicio que va a validar si es un alumno nuevo, ¿sí? Validación del alumno. ¿Por qué? Porque si el alumno no está, pues tengo que crearlo. O sea, pero lo voy a crear ¿cuándo? Bueno, aquí ya tengo el servicio, ahí ya me estoy adelantando. ¿Qué servicio o API creen que yo necesito en la solicitud? Por ejemplo, yo podría decir que para la solicitud debo de saber, por ejemplo, la carrera. ¿Sí? Entonces voy a consultar la carrera. ¿Qué más creen que necesito? Necesito consultar el pensum. Luego, ¿qué más necesito saber de la solicitud? Por ahí veo varios mensajitos, pero no, es que no los puedo ver. Sí, tengo que registrar el expediente. O sea, ya en la solicitud, por ejemplo, yo digo, bueno, tengo los datos de la carrera, tengo los datos digamos, del pensum, tengo que consultar, por ejemplo, en este caso, consultar el alumno. Aunque yo tenga un proceso de validación, ese proceso de validación lo voy a hacer cuando son alumnos en este caso, y ya existen, porque a esos son los que le voy a aplicar. Entonces, bueno, digo, bueno, consulto al alumno, ¿qué más creen que necesito para poder hacer la solicitud? A ver, ¿qué más? A ver, Nancy. El cambio de carrera no está ahí. O el catálogo de maestrías. No, pero sería Carrera, para esta, ¿verdad? Ajá. No, por ejemplo, yo tengo aquí la carrera y ya sé que, pero no estoy hablando qué maestría, porque solo les puse ya para segmentar la maestría, posiblemente para saber que puede ser alumnos de la misma universidad o pueden ser de otra universidad, pero ¿qué necesito yo? Necesito consultar la carrera, actualmente, ¿sí? Luego van a venir el tema de validación, pero ¿qué más necesito yo para la solicitud? Cuando yo diga, bueno, registra solicitud. Creo que sus compañeros puso ahí que tenía que confirmar. Confirmar qué. La solicitud. Sí, ¿verdad? Si vamos a consultar el porcentaje de beca, deberíamos también hacer una consulta a alguna base de becas o algo similar. Correcto. Porque aquí la regla solo me va a decir el porcentaje cuando aplica alguien, o sea, si alguien está dentro de una categoría porque cumplió algún tipo de la regla como tal, entonces no es que la regla guarde la información, él solo guarda la parametría de que se cumple esa regla, pero cabal, como dice su compañero, yo tendría que ir a consultar el catálogo de becas, por ejemplo. Ok, y algo, o sea, yo tengo la carrera, pues, del segmento de ingeniería, el pensum que debería de tener, pero yo necesito saber, como decía su compañero, consultar qué maestría es. Ahorita
Recuérdense que si tengo un formulario y tiene 10 campos, y de esos 10 campos, hay 5 que son desplegables, son servicios. O sea, si yo tengo un catálogo donde necesito colocar carrera, el pensum y la maestría, son 3 servicios que tengo que tener, o 3 APIs, si lo queremos ver así, y que al final las tengo que ir a consultar a algún lado. ¿Sí? Entonces aquí le voy a colocar. Okay. También consultar la sede, porque necesito saber dónde se va a registrar este alumno, o sea, dónde me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué más? Hay algo aquí que, por ejemplo, es la modalidad. No sé, supongamos que ahora la universidad tiene modalidad de que ustedes elijan si quieren que sea en línea o presencial, por ejemplo, que sea una nueva funcionalidad y dices, bueno, no, yo quiero en línea, ¿verdad? Entonces la modalidad de estudio y también el horario. O sea, ¿se recuerdan que hay, no sé cómo le llaman a eso, que sea vespertina, nocturna, ¿cómo le llaman a eso? Jornada. Jornada. La jornada. La jornada. Entonces, si se dan cuenta, solo con la solicitud, todo lo que necesitamos hacer, porque la aplicación no lo va a hacer. Él va a llamar eso. Y digamos que las reglas, pasa por ese filtro de las reglas, la documentación está por otro lado, y yo tengo todo esto. O sea, esto solo salió, esto lo voy a... Solo estamos viendo esto. Ok. Supongamos que todo eso es lo que me sirve. Ya tengo los catálogos y ya tengo el tema de cuando registro la solicitud. ¿Sí? Entonces, consultar alumno, registrar solicitud. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué pasa si el alumno no existe? Voy a tener que crearlo, ¿verdad? Cuando registre la solicitud. Entonces, digamos que voy a decir, bueno, ahorita ya tengo las APIs que me van a servir. Ahora necesito saber si existe algún servicio que me vaya a responder. Y voy a decir, bueno, sí. Resulta que para consulta carrera, pues hay un servicio que se llama igual. Porque lo tengo interno, porque en algún momento lo voy a poner, ok, se llama igual. Para consultar el pensum, yo necesito saber, entonces aquí puede ser que yo defina y digo, bueno, para consultar el pensum necesito 2, porque necesito las resoluciones. ¿Sí? Esto es por años, digamos. Y de acuerdo a esa resolución, pues yo ya puedo darle pensum. Entonces resulta que esta API consume 2 servicios. Esto va amarrado a esto. Pero necesita estos 2 para poder hacerlo. Consultar la maestría, pues va a haber un servicio que efectivamente se va a llamar igual. Y por ahí, pues, el tema de consultar si existe el alumno, lo vamos a decir que para ese van a haber 2. Una es cuando tengo que crearlo, porque no existe, entonces creo el alumno. Y la otra va a ser consulta. O sea, si existe o no. En el caso de que no exista, pues crea el alumno. Las becas, posiblemente las becas no las tengo que consultar internamente porque resulta que hay un consolidado, un listado que tiene el Ministerio de Educación donde están esas becas, tipo de becas. Vamos a asumir eso, ¿sí? Entonces esas no son locales. Y la sede, sí, digamos esas son internas, entonces voy a decir, bueno, esta sí. Hay algo que yo no he colocado. Cuando nosotros consultemos el alumno, pues hay un tema de, este va a ir a varios lugares. Entonces vamos a colocar esto. Capa de componentes. Aquí es qué componentes nosotros necesitamos para que esto funcione. Porque aquí el servicio se tiene que conectar a algún lado. Recuérdense que este es un intermediario. Consultar carrera.
vamos a colocar acá que resulta que él va a ir a la base de datos. Entonces se comunica un SPX. Y ese SP va a una base de datos. Entonces, supongamos que, vamos a colocar, que esta es la base de datos. Bueno. Va a un SP, pero también podría decir, cuando consulta va a una base de datos local, pero también tenemos un sistema legado que él va a ir a consumir y puede ser que sea no sé, algo en SAP, por ejemplo. Y que este sí tenga también sus propios servicios. Entonces tenemos otro sistema, como un ERP, por ejemplo, que tenga la universidad en este caso y también ahí tenga sus catálogos. Entonces posiblemente podría ser eso. Les voy a colocar aquí los que yo estoy viendo. Tenemos el tema del Ministerio de Educación. Voy a colocar aquí. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué lo vamos a necesitar? Y vamos a poner aquí que también necesito al RENAP. Okay. Entonces, yo digo, bueno, el consultar carrera, vamos a consumir un SP que va a esta base de datos. Entonces, vamos a empezar a hacer la orquestación e integrar todo de cómo lo definimos. Solo partimos de solicitud. Entonces, la solicitud, pues valida que tenga sus reglas de negocio en temas de que si el alumno tiene una beca o el tipo de maestría. De acuerdo al tipo de maestría, pues así puede ser que yo le tenga que pagar, pero ahorita no lo sé. Resulta que la solicitud, pues genera documentos digitales. Necesita el cierre de pensum, necesita el tema del DPI, necesita la certificación de cursos y el sistema me va a generar un formulario digital. ¿Sí? Ok. Luego que yo pues tengo esto, digo, bueno, el proceso necesita para funcionar consultar la carrera, necesita para funcionar consultar el pensum, también necesita, en este caso, que yo consulte, por ejemplo, el alumno, si es que existe o no, y si no existe, pues lo voy a crear. Y la regla de negocio del tipo de maestría, pues va a ir a este que dice consultar maestría, porque a este le sirve esta regla para definir. Por alguna razón me va a dar un costo más barato. Y en solicitud, pues yo digo, bueno, una vez que está, pues también lo va a registrar la solicitud. Y el tema de becas, esta regla de negocio, pues consulta una API que se llama consultar becas. No va directamente a la solicitud. La solicitud también valida la sede y también valida la modalidad y la jornada. Se dan cuenta, si no lo hacemos aquí a piecito, pues no se nota cómo es la interacción. ¿Sí? Ok, entonces yo ya sé que necesito tener del proceso de solicitud estas dos reglas de negocio, necesito tener estos documentos y necesito tener esta capa de APIs. Si yo no tengo un API gateway en mi organización, seguro que no voy a tener APIs si lo dejo cerrado, o sea, lo dejo así en blanco como dejamos capa robótica, pero resulta que sí tiene, en este caso. Entonces, consultar carrera, pues va a ir a un servicio de consultar carrera, consultar pensum, por ejemplo, pues va a ir a este, pero bueno, el primero va a ver el tema de resolución y también, pues, con base a eso, pues va a asignar el tema del pensum. O sea, este le requiere de dos servicios. El consultar maestría, pues va a usar uno que se llama igual. El consultar alumno va a decir, bueno, o lo creo, si no existe, consulto si el alumno existe y la sede, pues va a ir a este. Y la modalidad, pues aquí, pues va a ir a modalidad. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a empezar a unir lo que está aquí con qué sistema va. Tengo que saberlo. Entonces yo digo, bueno, la mayoría, o sea, para cada uno, por ejemplo, yo tengo el SP de consulta carrera, tengo el tema de las resoluciones, y aquí voy a decir, digamos que pegar a una API que me da el sistema de RP. Y ustedes pueden decir, ingeniera, pero ¿por qué tenemos estas capas aquí arriba? Porque cuando nosotros estamos desacoplando, no nos vamos a pegar a un sistema legado o a un tercero. Nosotros definimos nuestra propia capa, porque ¿qué pasa?
si yo utilizo la API de, por ejemplo, las resoluciones están en el ERP. ¿Sí? La universidad tiene un ERP y ahí tiene sus resoluciones. Pero ¿qué pasa si la universidad ya no quiere usar un ERP y ahora quiere usar otro sistema? Si no lo hago desacoplado, me va a tocar que cambiar todo esto. En cambio, si lo hago desacoplado, pues yo lo único que tal vez tengo que cambiar es la capa de componentes y decir, bueno, hoy se comunica una API, mañana va a ir a un SP, pasado va a ir a un archivo, tercero va a ir a un web service, etcétera. Pero yo no dependo de esto, ¿sí? Yo tengo esto y esto lo puedo conectar como yo quiera, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, y aquí voy a colocar que el pensum pues va a otro SP de la base de datos central de la universidad. Consultar maestría también, por ejemplo. Perdón que solo les voy a colocar ahí dos. Y crear alumno, posiblemente lo voy a colocar en otro SP, por ejemplo. El consultar alumno también. Vamos a colocarle otro. Y consultar sede. Y posiblemente, vamos a decir, bueno, sí, va a usar otro SP que va a la base de datos. Podríamos decir que va a una tabla directamente. Y la modalidad vamos a colocar que va a una API, que está en el sistema R. Y luego van a ver por qué coloqué RENAP y el otro. Entonces, vamos a empezar a ver acá y luego tengo que consultar becas. Todavía no he definido esto, entonces voy a decir que este va a ir a una API. Vamos a decir que es la API 3. Y el tema de consultar el alumno, vamos a ir a la API 4. Luego vamos a decir, ¿por qué ingeniera? Porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, yo digo, bueno, consultar carrera va a ir a un SP y este SP se va a conectar a la base de datos de la universidad. No estoy diciendo cuál. Aquí debería decir cuál, pero no va a decir. Las resoluciones, no, esto va a una API que tiene el ERP que utiliza la universidad, como está ordenado. El pensum, pues yo digo, bueno, este se conecta al SP2 y este SP va a la base de datos, ¿ok? Luego digo, bueno, consultar maestría, pues también va a este SP y aquí hay otros que todavía no he conectado. Luego digo, el crear alumno, pues va a este SP. El consultar alumno, pues usa un SP local, pero también utiliza una API, ¿sí? Voy a colocar aquí, una API que va al RENAP. ¿Por qué? Porque yo le pedí su DPI y quiero validar si efectivamente pues es la persona que dice ser, ¿verdad? Entonces, pues con una API del RENAP. Y también pues voy a utilizar la información local. Entonces, este SP va. Luego digo, bueno, consultar sede, pues lo voy a hacer acá. Y pues este SP pues también va a la base de datos. ¿Sí? Y luego digo, ¿qué más me falta en la modalidad? No sé. Nos falta aquí definir otro SP. Entonces voy a colocarlo para terminar, para que les quede completo el diseño. Entonces tengo el SP7. Que va a utilizar la modalidad y resulta que este se va a consumir a la base de datos. Y luego pues tengo cuáles me quedaron como huerfanitos. Vamos a ver, consultar alumno, consultar sede, la jornada no le coloqué, entonces me falta también porque no lo puedo dejar ahí. Entonces, y le voy a colocar que este va al SP8. Aunque me salga de aquí, me falta. Ya lo hacemos muy grande. Entonces, esto para acá. Y no he conectado ni becas, ni he conectado solicitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que yo digo, bueno, becas,
realmente no es algo que yo tenga que hacer, no es que lo pueda desacoplar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo externo, pero sí tengo una API, entonces no necesito hacer un servicio porque no es un servicio interno. Entonces yo decido decir, bueno, becas se va a ir va a consumir esta API, o sea, lo identifico como un artefacto, y esta API, pues, es de quién, del Ministerio de Educación, porque ahí tengo el listado de las personas que les puedo dar becas, o ahí está el catálogo de las becas, que es lo que yo necesitaba ver acá, o sea, tener ese catálogo. Una vez que yo tenga esto, digo, bueno, ¿y registrar solicitud dónde es? Entonces yo digo, bueno, registrar solicitud, podría ser que yo, pues, me vaya, o sea, sí hago una API, pero que este consuma, en este caso, le voy a colocar API 5, porque esto, cuando ya el alumno va a registrar una solicitud, esto va directamente al ERP. ¿Sí? Va al ERP y resulta que lo registra como tal. Pero yo también quiero tener una información resguardada de la información que tengo. Entonces aquí voy a decir que voy a crear un SP, que sería el SP9, por ejemplo. Aquí deberíamos de colocarle un nombre. Y le voy a colocar acá, para que voy a hacer espacio. Y voy a colocar lo siguiente. Voy a hacer un servicio de registro. Entonces, como yo quiero guardar algo alterno, no solo lo que se vaya al tema del ERP, sino que también necesito que vaya a la base de datos también, base de datos de respaldo, y tenga toda la información. Entonces, si se dan cuenta, este diseño en un esquema sencillo, solo lo hicimos de solicitud. Y si hacemos la validación, hay que ver qué reglas necesito, qué documentos necesito, qué APIs necesito o servicios, qué componente necesito y cuál es el sistema legado o base de datos que necesito conectar o un tercero que necesito conectar o un sistema satélite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ustedes? Ustedes van a hacer van a elegir, si quieren pueden usar este mismo ejemplo, esto sí es individual. Individual van a hacer un diseño desacoplado, si quieren, del proceso de inscripción de la universidad o cualquier otro que quieran, ¿no? O si quieren hacer uno de banca, está bien, creación de una cuenta o creación de un producto, como ustedes quieran, pero tiene que ser, si se dan cuenta, todo esto está pensado en que sea digital, ¿sí? O sea, todo lo que sea manual y que no se pueda automatizar es reemplazo. ¿Por qué? Porque estos son un desacople donde tenemos que hacerlo, que no haya una interacción, donde yo tenga un proceso manual o híbrido, en este caso. Ahora, van a decir, ingeniera, ¿y dónde lo vamos a poner? Resulta que ahora a la universidad se les ocurrió que lo van a tener en su sitio principal, en su sitio web, ¿sí? Desarrollado en Java. Y también quieren que tengamos una app, ¿sí? O no, la universidad se les ocurrió que quieren que los alumnos ahorita que utilicen para cualquier tipo de comunicación, están promocionando unos relojes, ¿sí? Unos relojes digitales, ¿sí? Entonces resulta que ahora quiero que estén ahí. Al final va a ser un aplicativo. Entonces ustedes dicen, bueno, va a estar en el reloj digital, ¿sí? Entonces lo queremos poner ahí y queremos que el alumno lo haga desde ahí o que lo haga desde una app. Entonces al final, el front no es que sea menos, pero al final nosotros definimos dónde lo queremos poner. Entonces decimos, bueno, este proceso de solicitud va a estar acá, inicia con ¿sí? Lo va a tener y lo va a tener Cuando nosotros hablamos de un tema desacoplado, decimos, bueno, la verdad es que si yo en el sitio web voy a tener solicitud, validación, solvencia, pago, inscripción, ¿sí? Proceso completo. Entonces yo digo, bueno, el sitio web va a tener los 4. El reloj digital no, el reloj digital únicamente va a validar si yo como alumno puedo obtener una beca. Entonces yo digo, bueno, en el reloj digital únicamente coloco mi carnet, lleno algún formulario y me dice, bueno, sí, tiene una beca. Entonces yo podría tener una estrategia y no necesariamente tengo que cumplir todo el proceso.
Entonces, yo para decir, bueno, el sitio web tiene esto, por eso se llama un tema de coreografías, porque yo decido qué procesos pueden ir, y eso sí, que sean completos, que yo le dé valor. Entonces digo, bueno, el sitio web va a tener los 4 procesos, el reloj digital no, solo me dice si tengo una beca o no, y la app, pues efectivamente me va a permitir hacer todo lo que hace el sitio web. Perdón que se mire así, pero es parte de ver. Entonces, por eso es que yo podría, si se dan cuenta, solo con esto es un montón, pero yo podría diseñar un servicio. Entonces, como les decía, ustedes, cada uno de los que están acá, van a diseñar un servicio. Obviamente les va a tener el video para que lo vean y todo. Pueden complementar queda libre para todos. Y como grupo van a trabajar su proceso, su MVP, en este caso, y les voy a explicar eso hoy, para que ustedes lo hagan desacoplado, porque tienen que hacer su diseño desacoplado. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer acá. O sea, van a tener que hacer este diseño, pero ya para su proceso en grupo, el MVP que van a colocar. Entonces, voy a dejar acá y luego les voy a mostrar el tema del MVP para cerrar con eso. Entonces, si tienen alguna duda, me cuentan ahorita.